infecciosas. Para poder desarrollar el tema, vamos a hacer una corta introducción y luego desarrollaremos la respuesta inmune frente a virus, bacterias y parásitos y terminaremos con el tema de prevención vía vacunación e inmunización. La prueba de que los microorganismos son muy importantes lo muestra esos datos que están en esta gráfica. Esta porción del pie que sobresale es a nivel mundial la segunda causa de muerte en el mundo, y esa causa son por enfermedades infecciosas. Y si son enfermedades infecciosas, su agente es un agente infeccioso, es un microorganismo. Las cifras probablemente no digan mucho de nosotros. Sin embargo, cuando una persona se enferma, en ese momento recién cobra en él la importancia de estar bien nutrido, de tener una higiene mental óptima, de tener una higiene de salud óptima, para lograr conservar la salud. En los países en desarrollo como el nuestro, probablemente las enfermedades infecciosas no son la segunda causa, sino la primera causa de enfermedad. A lo largo de este semestre, ustedes están desarrollando el contenido de los cursos de microbiología y parasitología, y en ellos dan respuesta a la pregunta que planteamos acá: ¿qué organismos ocasionan enfermedad? Y seguramente si yo le pregunto a cualquiera de los asistentes, me va a decir los 4 grandes grupos. Virus, que pueden ser DNA o RNA. La lista de los virus DNA van desde los adenovirus hasta los hepatnavirus. Solamente mencionaremos para recordar que un virus DNA es, por ejemplo, el virus de hepatitis B, el virus de papiloma humano. Estos dos virus, por ejemplo, son muy importantes en la actualidad. El primero, el hepatitis B, porque es una causa importante de y mortalidad en el mundo, y para el cual afortunadamente existe una vacuna. Y el papiloma virus es un virus que ocasiona cáncer, pero para el cual también existe una vacuna. Ni qué decir, por ejemplo, el herpes. Una vez que una persona contrae el herpes, lo tiene para toda su vida. No hay fármaco ni tratamiento que lo logre eliminar. Y en determinadas circunstancias este virus se va a reactivar. La mayor parte de las veces seguramente tenemos el virus y no se manifiesta, pero hay eventos que disparan su replicación, y en ese momento recién somos conscientes de que tenemos el virus, que está ahí, que nunca se ha ido y que nunca se irá. Y lo que debemos de cuidar es no disparar para que ese virus se reactive. Y dentro de los virus RNA van desde los ortomixovirus hasta los retrovirus. Probablemente la mayor parte reconoce el HIV o el HTLV1 dentro de estos retrovirus. Pero antes de este virus existen, desde casi los albores de la humanidad, otro virus importante. El virus de la rabia, por ejemplo, que fue el segundo agente contra el cual se obtuvo una vacuna para uso humano.
por Louis Pasteur. El virus de hepatitis, perdón, el virus de influenza es otro virus RNA. Influenza que ha cobrado importancia en la última década con la aparición de nuevas variantes de influenza, que han afectado no solamente a un país, sino han afectado a todo el orbe. Recuerden la última pandemia por el virus de influenza H1N1. El otro gran grupo de microorganismos que ocasiona enfermedad son las bacterias. Ustedes han aprendido que hay bacterias que son gram positivas y bacterias que son gram negativas. Las han clasificado también atendiendo a su forma, en bacilos, en cocos o espirinos. Bueno, dentro de las bacterias gram positivas probablemente una de las más importantes sea Streptococcus pneumoniae, la principal causa de neumonía en nuestro país. Y dentro de los organismos gram negativos tenemos a Salmonella, que afortunadamente su prevalencia ha disminuido notablemente, más no así el caso de Neisseria gonorrea, por ejemplo, que sigue siendo una enfermedad, una ITS importante en nuestro medio. Y existen otras bacterias que no están dentro de esa clasificación, como pueden ser, por ejemplo, las espiroquetas. Dentro de ellas tenemos a Treponema pallidum, el agente causal de sífilis, todavía una enfermedad importante en nuestro país. Y por último tenemos a los hongos y a los parásitos. Dentro de los hongos, miren, aquí aparece un hongo que seguramente en su momento, cuando vean en el capítulo de micología, le van a decir que es un ambiental, un hongo ambiental, Aspergillus fumigatus. Y sin embargo, Aspergillus fumigatus, al cual encontramos, por ejemplo, sobre la naranja, que ha sido dejada en medio ambiente durante mucho tiempo, vemos un manto azul verdoso, ese es Aspergillus. Y probablemente sea fumigatus. Ese que deteriora la materia orgánica puede también ocasionar enfermedad en el humano. Hay estudios realizados por investigadores del Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, que muestran que alrededor del 40-50% de los pacientes que están inmunocompetentes, pero que tienen como antecedente el haber tenido tuberculosis, hacen un cuadro de aspergiloma, por ejemplo, que es una enfermedad por este Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus que está aquí en este ambiente, que lo estamos respirando, pero que la mayor parte de nosotros aspiramos las esporas, nuestros fagocitos las fagocitan y destruyen la espora. Pero los pacientes que tienen factores de riesgo, este Aspergillus fumigatus es causante de enfermedad grave. Y luego tenemos a los parásitos, que pueden ser protozoarios o pueden ser gusanos. Y dentro de los protozoarios hay algunos que son de larga data, que siguen manteniendo su importancia, como Entamoeba isolítica, por ejemplo, como Plasmodium, por ejemplo, pero hay otros que van reemergiendo. Si ustedes han hecho ya el capítulo de coccidias en parasitología, concordarán conmigo de que Ciclospora, por ejemplo, es un parásito reemergente o emergente en nuestro país, y que es importante o ha sido importante en los pacientes que tenían HIV antes de la instalación de la terapia retroviral. Y luego tenemos nosotros a los gusanos. Por el origen del texto no aparece, por ejemplo, dentro de los tremátodes, fasciola hepática, que es importante para nuestro país, en las zonas ganaderas. No tanto Schistosoma manzoni porque no hay aquí en el Perú. Hay en Venezuela y en Brasil, pero no hay aquí en Perú. Estas filarias que están en tejidos no son importantes para nosotros porque no hay en el Perú. Hay otras filarias. Pero sí, estos intestinales, estos nematos intestinales sí son importantes. Porque todos estos, ¿sí?, todos sin excepción, están en el Perú. Y si ustedes miran la literatura van a encontrar que en algunos de ellos, en algunas zonas, hay hasta el 100% de niños, sobre todo infectados con Ascaris, por ejemplo.
Y a veces no tiene un solo parásito. Puede tener 2, 3, 4, 5 o más simultáneamente. Entonces lo que vamos a ver nosotros es cómo el humano hace frente a tan vasto grupo de microorganismos. No lo vamos a hacer por parásitos, porque si lo hiciésemos por parásitos tendríamos que tener varias sesiones. Pero sí vamos a hacer una revisión general por grupo de microorganismos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo estos microorganismos ocasionan enfermedad en el humano. Se ha propuesto que hay dos formas, una forma directa y una forma indirecta. Y dentro de la forma directa serían dos mecanismos. Un primer mecanismo sería la producción de toxina. Y esa toxina puede ser exógena, es decir, secretada, o puede ser endógena, parte de la estructura del microorganismo. En el primer caso, cuando es secretada, Vibrio cólera, por ejemplo, de ingrata recordación para el Perú, el año 91. Primer país en Sudamérica, en las Américas en realidad, en la cual se dio cólera como parte de la 7ª pandemia en el mundo. En el Perú hubieron cerca de 700.000 casos. En el país donde hubo más casos en toda Sudamérica. Bueno, quien ocasionaba la enfermedad era la toxina liberada por esta bacteria, Vibrio cólera. Pero así como Vibrio cólera hay otras. Y hay otras que están ahí agazapadas. Cuando nosotros vamos a consumir, por ejemplo, un alimento en un lugar a veces de dudosa calidad, consumimos el alimento y al cabo de 6 horas tenemos un cuadro gastrointestinal, una enterocolitis, por ejemplo. ¿Qué pasó? Probablemente ingresó un clostridio o un estafilococo, productor de una enterotoxina. Y eso es el que nos ocasionó el cuadro, que generalmente es benigno. Al cabo de unas 12 a 18 horas, sin tratamiento, solamente reposición de electrolitos, nos recuperamos. Pero es una causa entonces de enfermedad. La otra causa es que la toxina forma parte de la estructura del microorganismo. Es el caso de las enterobacterias. En este caso, Yersinia pestis. Yersinia pestis, si ustedes revisan la literatura, o cuando vayan a hacer o ya hayan hecho en microbiología del tema, el año 1665-66, en Inglaterra, hubo una epidemia. Y se estima que murieron cerca de 10 millones de personas en esa época. Hoy ya ha desaparecido en la mayor parte de nuestro planeta. Pero hay peste en el Perú, sí hay peste. En la zona norte. Piura. Cada cierto tiempo aparece esa enfermedad. Y la otra forma en que el microorganismo puede ocasionar la enfermedad es durante su replicación. El organismo puede afectar a una célula desde afuera o desde dentro y originar un efecto citopático. A veces es típico en los virus. El virus ingresa a la célula, se aprovecha la maquinaria de la célula, se replica y la destruye. Y ustedes pueden ver eso cuando hacen un cultivo de células. Cultivan las células, colocan un virus, pero al cabo de un tiempo, esas células que estaban como un manto, como un césped, se redondean y se desprenden del soporte, del vidrio o del plástico donde está creciendo. Ese es un efecto citopático. Y hay varios virus que ocasionan efectos citopáticos. Aquí aparece la influenza, pero puede ser por polio, puede ser por dengue, etc. Estos son entonces los mecanismos directos. Pero también pueden ser por mecanismos indirectos. ¿Cómo puede ser por mecanismos indirectos?
Por ejemplo, ingresó el agente y estimula la respuesta inmunitaria. Los anticuerpos que se formaron se unieron al microorganismo y formaron complejos inmunitarios. Pero esos complejos inmunitarios pudieron ser muy pequeños y no fueron detectados por el sistema inmunitario y se depositaron en algún órgano, por ejemplo, el riñón. Se deposita ese complejo en el riñón y en algún momento ese complejo va a crecer y en algún momento va a ser detectado. Llega una célula, reconoce el complejo, pero no tiene forma de fagocitarlo. Por ejemplo, llega un neutrófilo y llega un macrófago. Entonces, ¿cuál es la lógica, entre comillas, de la célula? Tengo que eliminar esto. ¿Qué hace? Elimina su contenido. ¿Y qué hace al eliminar el contenido? Destruye ese tejido. Y eso es la causa de la enfermedad. En otros casos, como parte de la respuesta contra el agente, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, agente causal de faringitis, como parte de esa respuesta, hay algunas cepas que son nefritogénicas, que originan una respuesta que el complejo entre el anticuerpo y el antígeno se va a depositar, por ejemplo, en el riñón. Y hay otras cepas que van a originar una respuesta de reacción cruzada con antígenos propios del hospedero. Por ejemplo, las células del miocardio. Esos anticuerpos van a reconocer una estructura similar en las células del miocardio que reconocieron en la bacteria. Y eso origina una enfermedad. Las válvulas del corazón comienzan a lesionarse lentamente, pero sostenidamente en el tiempo. Y al final aparece entonces la fiebre reumática. Hay que intervenir al paciente, si no el paciente sufre insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos nosotros el daño por estímulo a la respuesta inmunitaria. Hepatitis, por ejemplo, hepatitis B, origina una respuesta inmunitaria de tipo celular. Y la respuesta puede ser tan manifiesta que en el afán de destruir al virus, destruye también tejido. Y hay lesión del tejido, hay lesión del hígado y hay pérdida de función del hígado. Y hay personas que necesitan trasplante por la afectación del órgano. En este caso estamos hablando de otro agente que es Mycobacterium tuberculosis. Esa es la forma que en términos general podemos decir los agentes ocasionan enfermedad en el humano. Pero ¿cómo es que estos agentes llegan al humano? Hace mucho tiempo, perdido dentro de la biblioteca, encontramos una tesis que nunca se publicó, en la cual un estudiante, no recuerdo ni de qué carrera era, pero era relacionada a la salud o de la salud, que hizo un estudio en los pasamanos de transporte público. Hizo el método de Graham. Entonces fue con su cinta adhesiva, su lámina y asientos, pasamanos de no sé cuántas unidades. Hizo el Graham y luego lo revisó en el laboratorio. ¿Y qué encontró? Encontró huevos de enteroides vermiculares en asientos y en pasamanos. Entonces, uno puede contraer una infección en cualquier lado. Aquí sentados, ahorita están a parar. En el comedor, en el cine, en el teatro, con la misma pareja. No está aquí, pero una forma excelente de transmitirse gérmenes es a través del beso. Eso está documentado. Vía aérea, entonces, inhalación de gotitas, influenza. ¿Por qué se recomienda que una persona que tiene gripe o resfrío no acuda ni al centro de estudio ni al centro de trabajo? Porque rápidamente contagia el resto. Esas gotitas que la persona elimina a la hora no solamente de estornudar, sino de hablar,
Si encuentran un huésped susceptible, esa persona al cabo de 5 o 7 días hace el cuadro. Y si esa persona se mantiene, infecta a otro, y eso finalmente todo el grupo se infecta. Y eso suele ocurrir, por ejemplo, en las guarderías, en los niñitos. Entonces, un niñito está infectado con cualquier agente y el resto, al cabo de una semana, 10 días, todos están infectados. Por ejemplo, si ustedes encuentran, y eso hacen las profesoras, ¿no? Encuentran un niñito que tiene piojos, automáticamente la recomendación en la agenda a los padres de familia: revise a su hijo a ver si tiene piojos. Porque el contacto directo hace que el otro niño a la hora de jugar esté en contacto, y entonces el piojo pasa de ese niño infectado al no infectado. E incluso los profesores pueden adquirir infección. O cuando uno hace trabajos extramurales en algunos asentamientos humanos o en lugares hacinados, hace estudios en población, en niños, por ejemplo, en la etapa de estudiante, y uno va a asesorar, por ejemplo, a los estudiantes para que tomen la muestra, para que conversen con los pacientes, etcétera, etcétera. A veces la cercanía es tal que el profesor termina siendo también infestado. Ustedes miran los niñitos, le pasan este peine llamado patrullero, y pasan así, y no cae uno, sino caen decenas de piojitos. Entonces, es una forma de también adquirir un agente. Agua o alimentos contaminados. Eso es una causa muy frecuente en nuestro medio, pero que ha ido paulatinamente disminuyendo. Yo les cuento siempre a los alumnos de microbiología en otra universidad una anécdota, ¿no? Cuando ocurrió la epidemia del cólera, en el laboratorio de una institución del Estado se recibía aproximadamente 50 muestras de heces para hacerle diagnóstico coproparasitológico de algún parásito. Mi ministerio, como parte de la estrategia para disminuir los casos del cólera, recomendó a la población en general hervir el agua durante 1 minuto. No, hervir el agua durante 10 minutos. ¿Y por qué recomendó durante 10 minutos? Porque si ustedes al peruano le dicen 10 minutos, le va a poner 1 minuto. Y si usted le dice 1 minuto, seguramente 1 segundo. Entonces, como dijo 10 minutos, la gente decía: querosene, no, voy a gastar mucho. Leña, voy a gastar mucho. Gas, voy a gastar mucho. Entonces, esos 10 minutos se convirtieron en 1 o 2 minutos. Entonces, cuando el agua hierve 1 o 2 minutos, toda especie se muere. Cualquier virus, sea el virus más virulento, se muere. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no solamente se logró ir controlando poco a poco este vibrio cólera, sino que los otros agentes asociados con la transmisión por agua y heces, por agua y alimentos, disminuyó. Entonces, esas 50 muestras que llegaban diariamente al laboratorio fueron disminuyendo paulatinamente a 40, a 30, y llegó un momento que se recibían 5 muestras solamente. Y si uno mira durante un tiempo las encuestas que se hacen, encuentra una declinación de los parásitos en la población humana, peruana. Claro, desapareció el cólera y seguramente esto ha ido nuevamente restableciéndose, pero no a los niveles anteriores. Hoy, por ejemplo, no tenemos casi tifoidea. Ha mejorado eso. En la década de los 80 hubo una epidemia importante, y en los 90 todavía había, y ahora, por ejemplo, es muy difícil encontrar pacientes con tifoidea. Sí hay, pero son escasos. Y lo otro es el contacto físico, mucosas. Pero no son los únicos medios por los cuales la persona puede infectarse. También puede ser por lesiones y ablaciones. Por ejemplo, eso están expuestos el personal de salud en general. La enfermera, el médico, el residente, el interno, está expuesto a accidentes en su actividad diaria. ¿Qué agentes? Dependiendo de
con qué agentes está interactuando. Puede ser de un Bacillus anthracis, agente causal del anthrax, hasta una infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C, etc. Y lo último es la infección por picadura de un artrópodo en general, no necesariamente un insecto, un artrópodo en general. No necesariamente tiene que ser un insecto, puede no ser un insecto. Una garrapata, por ejemplo, no es un insecto y puede ocasionar, puede transmitir un agente. Si usted revisa en la web y son aficionados a la música, hace unos, creo que 5 o 6 años, una conocida cantante tuvo una enfermedad transmitida por una garrapata, una cantante hoy residente en Estados Unidos, que hizo la enfermedad llamada borreliosis, o enfermedad de Lyme, Borrelia burgdorferi. Si no han adivinado, miren ustedes su página web y van a ver qué cantante famosa adquirió esta infección por picadura. Sin ser muy famosos, los pobladores, por ejemplo, una parte, no todos, una parte pequeña, pero significativa, en el distrito de Comas, el año 2006 tuvieron dengue. ¿Por qué? Porque el mosquito, que no había, hasta el 2001 no se había reportado el mosquito aquí en Lima, que es el Aedes aegypti, apareció el año 2001 el mosquito. Y luego, como por esta migración de selva a costa de las personas, el mosquito se infectó y empezó a hacer circular el virus dentro de la población de Lima. Entonces hubieron algunos distritos donde se reportó casos de dengue. Ya ha habido años en que ha habido casos, pero por razones políticas no se ha dado a conocer. Y este verano, nuevamente el mosquito va a aumentar su población. Recuerden que aumenta la temperatura, el ciclo de vida del mosquito se acorta. Ya no es el mes y medio, sino ahora es 20 días, 15 días. Y aquí hay enfermedades importantes entonces, que son transmitidas por mosquitos. Los virus. Los virus, ustedes deben recordar que son organismos obligatorios intracelulares. No pueden vivir fuera de una célula. Necesitan una célula para poder replicarse. Si un virus se replica, es exitoso. Y si ustedes me dicen un virus, cualquier virus, yo le diré, ese virus existe ahora, ha existido hace una década, ha existido hace un siglo, hace 5, hace 10, hace 20, y ese es un virus exitoso, porque se mantiene. A pesar de la respuesta inmunitaria, a pesar de los fármacos, etc., el virus se ha mantenido. Y hay estrategias que emplea el virus, entonces, que vamos a ver en la última parte, para poder subsistir. ¿Qué hacemos nosotros frente a una infección viral? Lo primero que siempre hacemos nosotros es una respuesta inmunitaria innata para poder controlar esta infección viral. Si es exitosa, hasta ahí nomás llegamos. No necesitamos el concurso de la inmunidad adquirida. ¿Qué aspectos son los más importantes, los más relevantes para hacer frente a los virus? Producir interferón tipo 1 y activar las células NK. Esos son los dos mecanismos más importantes para eliminar los virus. Si eso es suficiente, inmunidad adquirida. Y en este caso, es un caso bien particular, no solamente es importante la inmunidad humoral, también es importante la inmunidad mediada por células. Y vamos a ver luego por qué. Porque en este caso particular, ambas inmunidades son importantes. Miremos entonces en algún detalle la inmunidad innata a través de la generación de interferón tipo 1. El interferón tipo 1 es el interferón alfa
y el interferón beta, producidos por células epiteliales, fibroblastos, leucocitos en general. Para diferenciarlos del interferón tipo 2, que es el interferón gamma, producido por los linfocitos T cuando son activados. Cuando esta célula es infectada por un virus, este virus tiene un PAMP que es reconocido por esta célula. Este PAMP es RNA de doble cadena. Esta célula entonces produce interferón alfa o interferón beta. Y este interferón tipo 1 tiene varias funciones. Una función es que en las células no infectadas por el virus va a producir un estado de resistencia a la infección. En las células que están infectadas va a generar un incremento de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, con la finalidad de que esta célula exprese en su superficie estas moléculas asociadas al antígeno proveniente del virus y pueda ser reconocida esa célula como que está infectada y pueda ser eliminada. Y por último tenemos nosotros que este interferón activa las células NK para que estas células NK, una vez que haya identificado a la célula infectada, pueda destruirla. Lo que no deben perder de vista ustedes es que no es el interferón el que destruye el virus, el que elimina el virus. El interferón es un mediador. Miren este gráfico. El virus interacciona con su receptor, libera su material genético, y este material genético en esta interacción va a originar una activación de esta célula infectada por el virus. ¿Cuál es la consecuencia final de esa célula que ha sido infectada por el virus? Que haya factores de transcripción como el AP1, el NF-κB y el IRF3 que se pasan de un estado de inactivo a activo y pasan del citosol hacia el núcleo. Una vez en el núcleo van a funcionar como factores de transcripción. ¿Qué se va a transcribir? El gen que codifica para interferón alfa o beta. Una vez que se transcribe, sale el RNA mensajero hacia el citoplasma, se va a traducir y se va a secretar entonces el interferón alfa o beta. Hasta aquí lo que está ocurriendo es en la célula infectada por el virus. Esa es la respuesta de la célula infectada por el virus. La síntesis de este interferón. En la célula vecina, no infectada, esta célula, si tiene un receptor para el interferón, va a generar que en esta célula un factor de transcripción se active. Y este factor de transcripción lo que va a generar es que en el DNA de esa célula se transcriban genes que tienen que ver con el impedimento en la síntesis proteica del virus. Esta acción del interferón hacia una célula vecina se conoce como una acción paracrina. Pero también puede ejercer sobre la misma célula, y eso se denomina una acción autocrina, que busca con esta acción autocrina a que esta célula pueda aumentar, por ejemplo, la síntesis de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. De tal forma que esta célula puede expresar las moléculas asociadas al antígeno, pueda ser reconocida por una célula NK, por ejemplo, y pueda ser destruida. Y desaparece entonces una fuente del virus, que es justamente lo que se busca, eliminar la fuente de virus, para que no haya más virus capaces de replicarse. Examinemos un poco más en detalle qué es lo que pasa en esta célula vecina que ha
sido estimulada por el interferón y que ha provocado en esta célula que su factor de activación transcriba ciertos genes de la célula. ¿Qué genes, por ejemplo? El gen que codifica para la 2,5-adenilato sintetasa. Esta enzima, dependiente de ATP, va a activar a una RNasa. La RNasa se va a activar. ¿Y cuál es el sustrato de esta RNasa? El RNA mensajero que codifica para la proteína del virus. Si se degrada esta RNA mensajero del virus, no habrá entonces síntesis de proteínas. Si no hay síntesis de proteínas, no hay cápside del virus y por lo tanto no hay posibilidades de que el virus se siga replicando. Hay otra enzima que también se codifica, también se transcribe, que es una proteína quinasa. Esta proteína quinasa va a actuar sobre un factor de elongación, lo va a fosforilar y lo va a hacer no funcional. Si lo hace no funcional, entonces se interrumpe la síntesis de proteína. Si no hay síntesis de proteína, no hay cápside, no hay virus. Entonces, como vemos, no es que el interferón hace esto, sino que estimula para que se transcriban genes que sí actúan sobre algunos productos del virus y de esa forma se inhibe entonces la síntesis de proteína. Y el otro mecanismo ya no tiene que ver con el interferón, sino tiene que ver con las células NK. Las células NK entonces identifican la célula infectada con el virus y la destruyen. ¿Cómo es que logran discriminar entre una célula infectada por el virus y una célula sana? En la clase número 2 del curso, cuando hicieron ustedes células de respuesta inmunitaria, su profesor les explicó el mecanismo. Lo que vamos a hacer en este momento es recordar cómo es este mecanismo. Tienen ustedes aquí una célula NK y tienen acá una célula del individuo, una célula normal, una célula no infectada. Y miren aquí ustedes las flechas, ¿qué es lo que van a indicar? Tienen un receptor, la célula NK, un receptor de activación. Este receptor de activación tiene la necesidad de interaccionar con un ligando que está presente en la célula normal. Ese es el receptor de activación. Si solamente existiese esta señal, esta célula NK se activa. Y la consecuencia es que esta célula normal se destruiría. Pero las células normales expresan un receptor inhibitorio. Acá. Este receptor inhibitorio interacciona con MHC de clase 1 propio e interacciona con péptidos propios. Acá. Entonces, cuando esta célula NK reconoce al MHC clase 1 asociado a un antígeno propio, entonces la célula interpreta esto como que esta célula está sana y por lo tanto no va a destruirla. Se va en busca entonces de otra célula que sí esté infectada. Cuando la célula está infectada, ¿qué hace el virus? Evolutivamente el virus lo que hace es generar que esa célula no sintetice MHC clase 1. ¿Y cuál es la lógica, entre comillas, del virus? No expresar MHC1, porque si esta célula expresa MHC1, entonces va a haber parte de mi antígeno ahí, en ese surco del MHC clase 1. Y si esto está expresado en la superficie de la célula, va a venir una célula que me
va a reconocer y finalmente esta célula va a ser destruida. Y si va a ser destruida, el virus también va a ser destruido. Entonces, eso hace el virus entonces, con la finalidad de no ser detectado. Pero no contaba con que el sistema inmunitario tenía un mecanismo alterno, que era que si la célula NK no reconocía, a través de su receptor inhibitorio, no reconocía el MHC clase 1, la célula NK interpreta como que esta célula está infectada. Entonces, se activa, inmediatamente, como la señal de inhibición no está, esta célula NK lo que va a hacer es destruir a esa célula y la elimina. Y de esa forma entonces se deshace de una fuente potencial de virus que se van a seguir replicando. Entonces, si se elimina la célula, ese es el costo que tiene el sistema inmunitario para deshacerse también de las partículas virales. Estamos en la etapa de inmunidad innata. Hemos visto nosotros esa célula y esa célula. ¿Quién es esa célula? La célula infectada. ¿Cómo responde? Interferón tipo 1. ¿A quién activa? Activa a una célula vecina y también es capaz de activar a una célula NK. ¿Qué hace la célula NK? Tiene actividad antiviral. ¿Contra quién? Contra la célula infectada. Pero hay otros actores que es bueno mencionarlos. Un actor importante es esta, la célula dendrítica tipo 2 o plasmacitoide, que es la fuente más importante de interferón alfa. Esta célula es capaz entonces de producir este interferón alfa y actuar sobre la célula que está infectada. ¿Con qué finalidad? Para que esta célula especie MHC, clase 1, se asocie al antígeno y pueda ser reconocida como tal y pueda una célula TCD8 positiva reconocerla y destruirla, por ejemplo. Pero también sobre qué actúa, sobre las células NK. ¿Para qué? Para que esta célula NK tenga y cumpla mejor su actividad antiviral. Pero también existe una interrelación entre las células NK y los macrófagos. Miren, por un lado, esa NK estimulada por esa célula dendrítica vía IL-12 va a producir interferón tipo 2. ¿Cuál es el interferón tipo 2? El interferón gamma. Aquí va a activar al macrófago. ¿Para qué? Para que este macrófago actúe sobre las células infectadas. Pero a su vez, este macrófago va a producir IL-12. ¿A quién va a potenciar? A la NK. ¿Para qué? Para que su actividad antiviral sea mucho mejor. Como verán ustedes, existe un circuito celular importante de tipo inmunitario innato para hacer frente a los virus. Y es un circuito, si ustedes lo miran en contexto, bastante fuerte. Y eso explica muchas veces de que la inmunidad innata antiviral puede ser suficiente para eliminar algunos virus. Porque estos mecanismos no son sencillos de evadir o de hacer frente a ellos. Entonces, muchos de los virus sucumben ante esa inmunidad innata. Pero cuando el virus tiene un desarrollo evolutivo que le permite evitar la inmunidad innata, necesitamos de todas maneras la inmunidad adquirida, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Dentro de la inmunidad humoral necesitamos nosotros anticuerpos con actividad neutralizante. Aquí tienen una partícula viral. No hay anticuerpos, esa partícula viral interacciona con su receptor, ingresa a la célula y luego se replica. Y ya afectó el tejido, ya dañó ese tejido. ¿Cuál es la consecuencia? Alguna manifestación clínica en el paciente. En cambio, si la persona produce anticuerpos, los neutraliza.
ya no hay oportunidad para que el virus pueda interaccionar con su célula blanco vía su receptor, y este complejo puede luego ser eliminado vía fagocitosis. La célula blanco puede estar no infectada, o la célula blanco puede estar infectada. Puede participar el anticuerpo solo o puede participar el anticuerpo más complemento. ¿Qué se gana cuando participa el complemento? Lo que se gana es que hay no solamente una molécula opsonizante como es el anticuerpo, sino también existe una segunda molécula opsonizante como es C3b. Por lo tanto, la eficiencia de reconocimiento de esa célula infectada por parte del fagocito es mucho mejor, porque el fagocito tiene receptores tanto para C3b como para el FC de la inmunoglobulina G, y de esa forma entonces se puede afectar a la célula infectada. Otra forma es que cuando se forman anticuerpos contra cubiertas de virus, por ejemplo, el virus influenza tiene una cubierta que es del hospedero, y se activa el complemento, los componentes últimos del complemento se pueden insertar dentro de esta envoltura y dañar al virus, y de esa forma el virus entonces es eliminado por participación del complemento. Y en los casos en que participa el anticuerpo solo es vía, por ejemplo, neutralización. También puede participar cuando las células están infectadas con complemento para opsonización y luego posteriormente fagocitosis. Y también puede ser el mecanismo de ADCC. ADCC, en la cual participan las células NK. En la inmunidad celular hay que considerar que las células infectadas constituyen un reservorio importante del agente infeccioso, en este caso virus. Por lo tanto, esta célula hay que eliminarla, porque si no el virus se va a propagar a más células. Entonces lo primero que tienen que hacer las células TCD8 es identificar al péptido del virus asociado a MHC clase 1 de la célula, vía su TCR específico. Una vez entonces que reconoce a esa célula que está infectada por este mecanismo, la célula va a activarse. La célula de TCD8 se va a activar, va a proliferar y luego va a eliminar su contenido, sus gránulos, sobre la célula blanco. Y ese contenido va a lograr destruir a la célula blanco. ¿Qué emplea? Emplea unas moléculas que han sido bastante estudiadas y que no solamente lo emplea las células TCD8, sino otras células que cumplen funciones similares. La perforina, por ejemplo, son moléculas que se van a polimerizar en la célula blanca, van a formar un boro, de ahí el término perforina. Y luego unas enzimas llamadas granzimas van a atravesar de este lado del TCD8 hacia la célula blanco por el poro. Llegan a la célula y luego van a activar las pasos que determinan finalmente que esa célula blanco se destruya. Cuando una persona se infecta por un virus, por ejemplo, este virus influenza, si uno hace un estudio del virus en la persona, va a encontrar una curva como esta. A medida que pasan los días, a los 2 días, las partículas virales están aumentando logarítmicamente. Al cabo de aproximadamente unos 4 o 5 días, alcanzó su máxima cantidad las partículas virales. Y a partir del 6º o 7º día comienza su declive, hasta que aproximadamente el día 10 o 12 desaparecieron las partículas virales. ¿Qué dice el clínico? El virus
cumplió su ciclo evolutivo normal. ¿Pero qué significa el ciclo evolutivo normal del virus? ¿El virus se murió de viejo? ¿Se murió porque tenía que morirse? No. Esta curva que hace el virus está asociada a la curva de las células de respuesta inmunitaria innata y adquirida de los bebés. Si no hubieran estas células, el virus continuaría en un estado estable aquí, manteniendo los niveles altos de partículas virales hasta que acabe con la vida de los bebés. Si ustedes miran las células NK, aumentan casi de la misma forma que la partícula viral. Y luego comienza a disminuir. Entonces las células NK están cumpliendo la función de identificar las células infectadas por el virus y de destruir. Si no, la totalidad parte de ella. En unos casos puede ser suficiente las células NK. En los casos que no es suficiente, si ustedes miran acá, a partir del día 2, aproximadamente, comienza a aumentar la población de las células T CD8 positivas. Alcanza su nivel máximo alrededor del día 8 o 10 y luego comienza a declinar. Pero si ustedes se dan cuenta, el punto máximo casi coincide con el punto mínimo de la partícula viral. ¿Por qué coincide? Porque estas células TCD8 positivas han identificado a las células infectadas y están destruyendo las células infectadas y están destruyendo el virus. De tal forma que cuando llegamos nosotros al día 10, ya no hay partícula viral y empieza el declive de las células TCD8. Hasta que, al cabo de 2 semanas aproximadamente, ya no hay TCD8 específicas para este virus. Porque no se les necesita. Ya entró en la apoptosis programada. Lo que sí puede quedar son los anticuerpos. Aquí. Esos anticuerpos pueden durar un tiempo, meses, en algunos casos hasta años. Y puede servirle al humano para hacer el diagnóstico. Mide el nivel de anticuerpos y establece si el individuo está infectado activamente, es una infección basada, por ejemplo. Y esos anticuerpos pueden tener algún papel en el control también del proceso infeccioso viral. ¿Por qué? Porque el virus, cuando pasa de una célula a otra, tiene que salir de una célula, va a estar libre. Y si hay anticuerpos contra este virus, entonces ahí esos anticuerpos van a neutralizarlo. Ahí cumpliría su papel. Pero como se producen millones de partículas virales, esos anticuerpos pueden ser insuficientes para evitar que alguna célula sea infectada. Entonces se infectan células y ahí sí intervienen estas células de inmunidad innata y de inmunidad adquirida. Entonces, para resumir, la participación de la inmunidad innata y adquirida contra los virus, en primer lugar, protegemos contra la infección. ¿Cómo protegemos contra la infección? A través del interferón cuando se trata de inmunidad innata. Buscamos que la célula no infectada se proteja, tenga un estado refractario contra el virus. Y en la inmunidad adaptativa, vía anticuerpos, vía neutralización, vía ozonización, etc. Pero una vez que ya se estableció el virus dentro de la célula, o sea, ya ingresó a la célula, ya se reprodujo, lo que hay que hacer es activar a las células NK y que esa célula NK reconozca que esa célula está infectada y lo elimine. Si eso es insuficiente, entonces necesitamos el concurso de los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos para que elimine a la partícula viral. Y como vemos nosotros en conjunto, son mecanismos bastante poderosos para hacer frente a una gran cantidad de agentes virales. ¿Habrá algún virus que escapa a esto? Sí. Hay virus que escapan a este control de la respuesta inmunitaria. Antes de pasar a los mecanismos de evasión inmune, solamente para hacerle mención nuevamente de algo que hemos mencionado hace un momento. La inmunidad contra los virus no solamente es humoral, miren las inmunoglobulinas que participan, sino también es
celular. Contra cualquiera de estos virus, generalmente participan ambos tipos de inmunidad, celular y humoral. ¿Cómo hacen los virus para seguir existiendo? Para seguir enfermando al humano. Aquí aparece una lista de algunos mecanismos, desde variación antigénica hasta inhibición de la apoptosis. Revisaremos rápidamente 2 o 3 de estos mecanismos. Esta es partículas virales del virus influenza tipo A. Esa es la envoltura que les decía, que proviene del hospedero y que tiene proteínas del virus. Una se denomina hemaglutinina, su simbología es H, y esta otra es neuraminidasa, su simbología es N. Por las características de estas dos moléculas, el virus tiene una denominación. A porque es influenza A, recuerden que hay A, B, C. Estas 2 primeras letras corresponden al lugar donde se detectó por primera vez el virus. Por ejemplo, este es Puerto Rico. 8 es el número de veces que apareció esta cepa, y este es el periodo de tiempo. Y este es el nombre del virus. Virus influenza H0N1. Este otro es el virus influenza tipo A, pero es H1N1. Este otro es H2N2 y así sucesivamente. ¿Dónde está la diferencia? Está la diferencia justamente en estas moléculas. Estas moléculas que son proteínas. Cuando el virus ingresa a un hospedero, se va a replicar. Y generalmente ocurren pequeños errores a la hora de replicarse el virus. Como hay pequeños errores, eso se traslada a moléculas. Y entre las moléculas afectadas tenemos a la hemaglutinina, por ejemplo. Cuando hay pequeños cambios a nivel de los aminoácidos de estas moléculas, ocurre lo que se denomina un drift antigénico, un cambio pequeño en la estructura de proteínas, principalmente hemaglutinina. ¿Cuál es la consecuencia? Que si la persona, por ejemplo, que fue infectada por el virus influenza este año y produjo anticuerpos que aquí están de color azul contra este virus y que finalmente se protegió cuando el virus ingresó a su organismo, si este virus hace un drift antigénico, es decir, cambia su molécula H para el próximo año lo que va a ocurrir es que esta persona, al interactuar con el virus, si el virus ingresa, no va a poder neutralizarlo, porque estos anticuerpos no van a poder reconocer a esta nueva molécula H. Por lo tanto, el virus va a ingresar y va a ocasionar la enfermedad. Por eso es que todos los años las personas se deben vacunar contra las cepas que se espera circulen en un lado del hemisferio, ya sea en el norte o en el sur. Y eso se hace sobre la base de un estimado. ¿Qué cepa va a circular en el norte o en el sur? La predicción es más o menos buena. Entonces, ese es un pequeño cambio, como ustedes pueden ver, en parte de la molécula del DNA o el RNA de la partícula viral. Pero